Buenas. El tema que nos compete hablar hoy en este canal y en este video es acerca de la situación que está viviendo el mundo y principalmente Europa con el tema del terrorismo y el Estado Islámico. Vamos a analizar el tema desde tres focos importantes o cuatro focos importantes de conflicto en distintas regiones del mundo. En este caso, puntualmente, en lo que es Europa y lo que es Medio Oriente. Vamos a referirnos primeramente al atentado que se produjo en Bruselas, Bélgica, el pasado 22 de marzo. En ese atentado que se realizó tanto en el aeropuerto como en la línea de metro de la capital belga, murieron alrededor de 34 personas. Además de eso, entendiendo que en días pasados a ese, a ese atentado en Bélgica se había dado captura a uno de los a una de las personas que participó en los atentados del pasado 13 de noviembre en París. Entonces, todo esto es una retaliación, es decir, el atentado de Bruselas que se presentó el pasado 22 de marzo es una retaliación por parte del Estado Islámico para, para sentar una posición y decir que no están de acuerdo con lo que están haciendo los europeos y que no están de acuerdo con los puntos de vista y con las formas de pensar de Occidente. En primera medida. Entonces ese ataque fue bastante importante porque atacó a otra de las grandes capitales europeas. Primero fue París en el 2015, el 13 de noviembre, y ahora, el 22 de marzo de 2016, se atacó a Bruselas, Bélgica. Entonces eso hay que destacarlo. Y hay que destacar entonces los contextos y las causas que llevaron a esta situación. Eh, Después, el 25 de marzo, se presentaron ataques suicidas tanto en Irak como en Yemen. En Irak dejaron un saldo de 26 muertos y en Yemen un saldo de 22 muertos. ¿Sí? Entonces esos ataques suicidas están afectando eh, la paz de esta región del mundo y esto se está viendo pues está afectando toda la estructura de lo que se conoce como el continente europeo y sus alrededores. Entonces, por ahí tenemos otro ataque. Y después, para terminar la semana, la llamada Semana Santa, para los cristianos, terminamos el domingo de resurrección, con un ataque suicida también presentado en la ciudad de Lahore, en Pakistán, que dejó un saldo de 72 muertos. Es decir, en esta semana, en esa Semana Santa, en la que se celebraban la muerte y resurrección de Cristo, y que era tan importante para los cristianos occidentales, tanto para los cristianos católicos como para los cristianos protestantes. En esa semana el Estado Islámico hizo, sin ahondar mucho en el número de ataques, hemos contado ya cuatro ataques, uno en Bruselas, el otro en Yemen, el otro en Irak y el otro en Pakistán. Es decir, sin ahondar mucho en el tema, ya contamos en esa semana cuatro atentados. Entonces, esos espacios, esos contextos hay que analizarlos. Eso como puntos negativos que están sucediendo. Como punto positivo rescatamos la idea que el ejército sirio recuperó a Palmira, Siria. Es decir, Palmira, que es uno de los grandes tesoros arqueológicos de la humanidad, que es una de las grandes cunas de la civilización humana y de las cunas de la civilización occidental, fue recuperado. Es decir, este es un tesoro importantísimo, invaluable para la parte arqueológica, antropológica y sociológica. Y el ejército sirio, logró tener otra vez el control de Palmira, Siria. Eso como punto positivo. Entonces, estamos viviendo un periodo de terrorismo. Es un periodo de terrorismo interesante. Y hay muchos agentes llevando a cabo este conflicto. Recordemos que el Estado Islámico tiene alas y tiene diferentes facciones en diferentes partes. En Europa, en África, en Medio Oriente. Es decir, están esparcidos por varias partes, tienen diferentes nombres, pero todos tributan eh, sus estructuras o todos tributan sus acciones al Estado Islámico. El ataque suicida
En Pakistán, claro está, no está confirmado que haya sido por parte del Estado Islámico, pero en los otros tres, que fueron en Bruselas, Bélgica, el ataque en Yemen y el ataque en Irak, fueron hechos y atribuidos por el Estado Islámico. Entonces, eso hay que analizarlo importante. Entonces, en ese clima de contexto, la geopolítica de Medio Oriente todavía está bastante afectada y está afectando a Europa. Es decir, Europa tiene serios problemas. Digamos, ¿en qué sentido Europa tiene problemas? Es decir, muchas de las personas que han participado en estos ataques en París, el ataque en Bruselas, en fin, hacen parte de los cinturones de miseria de esas capitales. Son esos grupos o comunidades árabes que viven en esos barrios de esas capitales, pero son barrios alejados, son barrios de la periferia de esas capitales, y son personas que se sienten marginadas frente al sistema capitalista y pues obviamente se dejan seducir por el discurso del Estado Islámico. Es decir, son personas que llevan toda la vida en Francia, pero tienen ascendencia árabe, o llevan toda la vida en Bruselas, pero tienen ascendencia árabe. Entonces hay que destacar eso primeramente y destacar también el contexto de la crisis migratoria. Es decir, la crisis migratoria en la que personas de Siria e Irak principalmente, además de otros países, otras naciones de Medio Oriente, están intentando por todos los medios llegar a Europa, al norte de Europa, es decir, llegar a Francia, Inglaterra, España, llegar a todos estos países o llegar a países incluso de América del Norte o del continente americano en general. Todas esas personas, todos esos sirios, todos esos iraquíes, libaneses, todas esas personas que están huyendo de esa terrible guerra que está ocurriendo en esos lugares y que uno de los agentes de conflicto es el Estado Islámico, esas personas, pues mucha gente pues va por unos buenos motivos y va a buscar un mejor futuro a Europa, pero otras personas no van con esos buenos propósitos y a veces las autoridades migratorias dejan pasar a estos grupos o a estas personas que van con unos objetivos no propios y que van con unos objetivos bélicos propiamente dichos. Recordemos entonces el trasegar o la ruta que ellos hacen. Ellos salen de Siria o Irak. Ellos salen de Siria, estando, bueno, los que salen de Irak llegan a Siria y de ahí, de Siria, pasan a Turquía. En Turquía también se han presentado atentados. De Turquía pasan a Grecia, que Grecia sigue en una situación económica terrible. Y de ahí, de Grecia hacia arriba, pues ya pasan a Macedonia, Hungría, y ya propiamente Austria. Ya y llegan obviamente a países como Alemania, eh, Inglaterra, Francia, que son los destinos finales donde supuestamente está el progreso, porque fue el discurso que siempre los europeos nos han transmitido. Es decir, los europeos han dicho que siempre en sus capitales está el progreso. O sea, a todo el mundo Europa le ha transmitido eso porque durante el siglo XX ellos manejaron prácticamente el mundo. El imperio británico, Francia también en su momento fue un gran imperio, España en su momento fue un gran imperio, y siempre han transmitido la idea de que el progreso está allá, es lo que conocemos como eurocentrismo. Entonces, claro, los árabes teniendo esta situación, los sirios, los iraquíes, los libaneses teniendo esta situación en sus territorios, lo que hacen es huir de esos territorios para buscar el disque mejor futuro en el norte de Europa, pasando por todos esos países que estaba nombrando, Turquía, Grecia, Macedonia, Hungría, y siendo a veces maltratados por las autoridades migratorias de esos países. De todos modos, no quiere decir que las autoridades migratorias tengan que hacer unas represiones, sino que deben ser más cuidadosos, es decir, deben tener unos controles migratorios, deben dejar pasar a cierta cantidad de personas, pero deben también vigilar a quién dejan pasar, porque esto también se está presentando y esto está generando también que se haga posible los atentados tanto en París como en Bruselas, y pues ya propiamente en Medio Oriente pues tenemos los casos de Pakistán, que pues no sabemos, no es conocido si es autoridad del Estado Islámico, y los atentados también en Yemen e Irak. Entonces, ese contexto de la crisis migratoria y el contexto de los cinturones de miseria que están poblados, esos barrios que son los cinturones de barrios
que hacen parte de la periferia, tanto de Bruselas como de París, han permitido que se lleven a cabo estos atentados. Entonces, desde esos análisis y desde esos contextos, pues el video lo que busca es ilustrar en cierta medida los últimos eventos que ha sufrido el mundo o que ha sufrido esta parte del mundo, Europa, Medio Oriente, con respecto al terrorismo y con respecto a la acción del Estado Islámico. Espero que les haya gustado mucho el video y que se suscriban, que le den me gusta, que lo añadan a sus favoritos y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz semana.